Los creyentes nos encontramos en una palabra interesante que es la llamada expiación, sobre todo en las versiones antiguas de la Biblia. En las versiones nuevas o modernas, la palabra cambia a purificar, la palabra cambia a limpiar o reparar un daño, una falta. Así que la palabra expiación tiene que ver con limpiar, con reparar algo que se ha malogrado. Los creyentes usamos varias palabras para hablar de la salvación. Sacrificio, satisfacción, sustitución, redención, salvación, la palabra perdón, la palabra reconciliación. Es un enorme esfuerzo por poner nombre a ese profundo misterio de nuestra salvación. El apóstol Pablo encuentra todos estos términos y expresiones y las acuña en sus cartas. Allí podemos leer un gran número de expresiones que tienen que ver con la palabra expiación y con la palabra salvación. Esta salvación misma, mediador, redentor, liberación, entregarse, justicia, justificación, reconciliar, vida eterna, propiciación, sacrificio, martirio, muerto por nuestros pecados, muerto por nosotros. Es decir, el Nuevo Testamento está lleno de expresiones enriquecedoras que hablan acerca de nuestra redención. Y hoy quiero que hablemos un poquito sobre ese tema de la palabra expiación. Según este concepto, hemos sido salvados por la muerte, por la pasión, por la muerte, por la vida también de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo es un sacrificio liberador o expiatorio o propiciatorio por los pecados de la humanidad. Basta con leer un solo pasaje, porque hay muchos que hablan de esto. En Romanos 3:25, y lo voy a leer en una versión sencilla, dice, Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Así que Él ofreció a Jesucristo, Dios, como un sacrificio para demostrar lo que Él siempre es, que es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. En casi todas las religiones, especialmente las religiones antiguas, los fieles ofrecían sacrificios para entrar en comunión con Dios. Y el propósito de esos sacrificios tenía dos direcciones, o era doble. Rendir a Dios un homenaje, una veneración, aplacar la ira provocada por esas infidelidades de los humanos y de alguna manera volver a retomar esa benevolencia de Dios. Pero los sacrificios también tienen otros propósitos. Primero, liberar del pecado, volver a Dios propicio, entrar en comunión con Dios, mantener la unidad de los creyentes y eso ayudaría a regular o controlar la violencia, la agresividad, el miedo y la muerte. En los sacrificios hay que considerar dos aspectos. En primer lugar, la ofrenda de un don por la que se reconoce la soberanía de Dios. Y en segundo lugar, la aceptación del don por parte de Dios, según sea el estado de ánimo o la valía, perdón, de lo que se ofrecía. La idea del sacrificio depende en parte de la idea que tengamos de Dios. Hay sacrificios, como he dicho, en todas las religiones. Y esto quiere decir que el sacrificio es un elemento central de la vida humana. También abundaba el sacrificio en la religión de Israel, en el pueblo de Israel. Recordemos que se habla de un cordero pascual en eso capítulo 12, y aparte de ese cordero de la Pascua, los sacrificios rituales que se expresan detalladamente en el libro de Levíticos, especialmente capítulo 1 al 7. Todos estos sacrificios tienen un valor expiatorio por el pecado del pueblo, especialmente el sacrificio que se hacía el gran día de la purificación o de la expiación.
Levítico 16. Algunas veces la idea de expiación está asociada con la idea de intercesión. Era el día de la intercesión también. El día de la expiación es un día de oración, es un día de intercesión ante Dios para que Dios sea propicio al pueblo. Así que el sacrificio de expiación evoca a veces la idea de un Dios bondadoso que tiene la voluntad y el deseo de reconciliarse con el pueblo con la condición de que el pueblo se arrepienta. Con frecuencia la idea de la expiación está asociada a la ira de Dios, que necesita ser aplacada mediante sacrificios de expiación. Así lo menciona el libro de Isaías, Éxodo, Jeremías también, y a veces está asociada con un tema ah, delicado, que es la idea de venganza, como lo menciona Jeremías 46:10. Pero esta cólera divina siempre acaba cediendo a la misericordia. Aplacar la ira divina no es ganar su misericordia o perdón con méritos o compensaciones, no. Es quitar el obstáculo que impide a Dios manifestar directamente su amor. Algo está interfiriendo para que Dios no exprese todo lo que es Él. Y allí se necesita que haya una expiación. No son solo los sacrificios rituales los que aplacan la ira divina y mueven a Dios a la benevolencia. También el sufrimiento del justo tiene un valor expiatorio. Y ya he conversado acerca de ese sufrimiento del justo. El sufrimiento del justo no solo es testimonio de fidelidad, también se hace a favor del pueblo. Y los sufrimientos del justo, paciente y mártir son expuestos como propiciación por los pecados. Y cuando menciono el justo, me estoy refiriendo al Mesías. El Nuevo Testamento ve en la muerte de Jesús un sacrificio expiatorio, definitivo. Aquellos sacrificios de animales que se ofrecían en el templo de Jerusalén eran insuficientes para expiación. Día a día se ofrecían, subía el olor del sacrificio, pero no conseguían aplacar la ira divina. Solo el sacrificio de Cristo tiene un valor expiatorio, porque es la ofrenda de la vida, de la propia vida, como dice Hebreos 10, capítulo 10, versículo 8. Solo la vida fiel, la obediencia a Dios realiza la salvación, elimina el pecado, reconstruye la obra de Dios y así de esa manera se aplaca ese obstáculo que existía entre Dios y los hombres. Ese es el verdadero sentido del sacrificio. El Nuevo Testamento atribuye a la muerte de Cristo un valor propiciatorio. Leyendo nuevamente Romanos 3:25 en la versión 60 dice, refiriéndose a Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que por su muerte hizo que Dios se mostrara propicio, que Dios se mostrara perdonador. Cristo fue víctima de la propiciación por nuestros pecados. Dios nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, dice Juan 4:10. Y existe la imagen de ese cordero inmolado allí en el libro de Apocalipsis. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. La expiación y la intercesión se entremezclan en el Nuevo Testamento. Debemos entender primero que Dios no necesita de nada. Si Dios pide algo al hombre, no es porque lo necesite, sino porque busca el bien del hombre. Así que, entendiendo de esa manera el sacrificio, no nos hace daño el sacrificio, nos hace felices, nos salva. Dios no quiere nuestro sufrimiento, ni nosotros debemos buscar el sufrimiento. Los sacrificios solo son válidos si están inspirados por la misericordia. No basta la ofrenda de cosas exteriores. Es necesario ofrecer la propia vida por amor a Dios y a los hermanos.
Ese es el sufrimiento, el dolor, el sacrificio que redime, el que está inspirado por el amor. Cristo ofrece su vida como expiación por amor al hombre. No es un tema de simplemente satisfacer la ira de Dios, sino quitar el obstáculo. Ahora Dios ve al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Ya no hay ningún impedimento. Hay acceso al trono de la gracia. Hay comunión con Dios. Y esto es bellísimo. Pero mientras el hombre no se acerque a Dios a través de Jesucristo, siempre permanecerá con un velo. Ese velo debe ser quitado. Ese obstáculo debe ser quitado, como la cortina que se rasga en el templo en la resurrección. Ya no se trata principalmente de reparar los pecados del mundo, sino de hacer que la humanidad no olvide el amor de Dios manifestado en Cristo. No se trata de aplacar la ira divina, sino de reparar y consolar al corazón del hombre, que está herido, igual que el corazón de Dios, que está herido por la ingratitud y el olvido al que fue objeto. Si Cristo se hizo solidario con nosotros en el dolor, nosotros debemos hacernos solidarios con Él también. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24, dice: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo está diciendo: yo me gozo y quiero ser parte de esa expiación, aunque él no puede hacer nada de lo que ya está hecho. Hoy en la cruz de Cristo no se ve tanto el dolor reparador y expiatorio, sino se ve más la compasión de Dios con una humanidad que duele. Sí, es necesario entender que ya todo sacrificio fue cumplido en Cristo y que el obstáculo ya no existe. El camino está abierto a través de ese velo que es su vida, su carne. Allí, cuando muere el Señor, todas las barreras se quitan y se ofrece al hombre comunión con Dios. Así que la palabra expiación nos va a dar un significado que es liberar, que es algo que se ha pagado, que estaba pendiente, pero también nos da a entender que nosotros debemos ser parte de eso, ofrecernos como un sacrificio vivo y reparador también para que otros se acerquen a Dios a través de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, cordero, iniciador de la vida. Soy Ricardo Martínez, les hablo de la ciudad de Bucaramanga. Gracias por atender este tema y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.